Nosotros, los jarochos, vivimos una cultura que se extiende por el estado de Veracruz hasta los límites de Oaxaca y Tabasco. Las raíces de la cultura jarocha provienen de África, de Europa y de los pueblos indígenas que ya habitaban esta región. Lo que más nos identifica es nuestra música, el son jarocho. El son nos une entre familias, comunidades y regiones y nos hace hermanos de culturas similares en el Caribe, Centroamérica y América del Sur. A mí me gustó la música de corazón y las jaranas yo aprendí solito. Yo solito la afiné y yo solito aprendí a tocar. Y ya pues, yo creo que hasta aprendí de más porque yo tengo varias afinaciones en la jarana. ¿Sí? La intención es acercar a los jóvenes con los viejos soneros, ¿no? Que conozcan a esta gente, que escuchen su vida, que sepan quiénes son, que no lo vean nada más como que es música de viejos, sino que vean que es una música viva, que sigue estando y que puede estar todo el tiempo que nosotros queramos. A mí toda la gente me conoce por el Negro Tadeo. Estaba la forma en que yo cantaba y yo bailaba. Veía yo que llegaba yo a una fiesta y me ponía yo a cantar y siempre las muchachas buscaban a ponerse para el lado donde yo estaba cantando. Y luego cuando había sones así de bailar hombre y mujer, ya iban las muchachas y me invitaban y eso me agradaba, ¿no? Y entonces pues me gustó más el ambiente. Y antes las cuerdas eran de pura tripa de borrego, tendones de culebra. Esas las mataban y las ponían en la corriente del agua para que se fuera deshaciendo. Todo una vez que se deshacía ya quedaban los tendones y eso lo agarraban para las cuerdas. Me gustó mucho la música jarocha y ahí fue donde yo sentí que eso era mi consuelo. Yo siento muy bonito esa música de veras. Y más recordar a una persona que él tocó mucho eso, mi papá. De lleno no me dedico a la música. La actividad de nosotros es acá en el campo. Tengo unas piñas sembradas. La piña para nosotros aquí en el municipio de Isla es una actividad donde se mantiene
pues el grueso de la población, no nada más de aquí de Isla, sino de Rodríguez Clara, Villazueta, y porque aquí a Isla inclusive vienen gente de Loma Bonita, de Rodríguez a trabajar aquí. Se siembra raíz de tierra y es una mata frondosa, y es una mata frondosa. Se siembra raíz de tierra, se siembra raíz de tierra, es una mata frondosa, es una mata frondosa. Se siembra raíz de tierra. Tiene corona de reyes y cáscara muy roñosa. Ojitos tienen su carne, pero es rica y muy jugosa. Tiene corona de reyes y cáscara muy roñosa, y ojitos tienen sus carnes, pero es rica y muy jugosa. La piña dulce, piña madura del corazón. Se da en la tierra, se da en el campo, se da en el campo de mi nación. Las jaranas las empecé a hacer aquí con Arturo. Empezamos a integrar un grupo con él y ya empezamos con esto del taller y él nos fue enseñando. Estamos enseñando a varios ahorita, a varios jóvenes de ahí de rancherías que vamos cuando podemos dar cursos, sin cobrarles ni nada. Y les regalamos los instrumentos también. Desde que estaba ahora sí que en la panza de mi mamá, escuché el son jarocho. Toda la vida he escuchado son tocado por mi papá, por don Elías. Y yo digo que eso, pues ya de nacimiento, desde antes lo traigo. Ya era a fuerza, ahora sí que me gustaba o lo odiaba, ¿no? Y yo digo que como es una música muy bonita, yo siempre digo que el son es vida. Por eso a mí me encanta el son jarocho. Este proyecto, que nosotros le llamamos Soneros del Texechoacán, la intención es en las comunidades que están sobre la ribera, sobre la margen derecha del Texechoacán, ir comunidad por comunidad a trabajar, más que nada con muchachos, con jóvenes, ¿no? La intención es que revaloren lo que es la música de primera instancia y bueno, también irlos concientizando acerca de que la música no es todo dentro del ser jarocho, pues, ¿no? Que hay un entorno alrededor que incluye lo ecológico, que incluye los modos de producir, que incluyen un montón de cosas que están abandonadas y que realmente funcionan, ¿no? Yo le aprendí a mi mamá, pero pues falleció, pero nos enseñó. Y de 7 años yo iba con mi mamá a la fiesta y allá amanecía yo con ella. Que no me dormiera yo porque no me volvía a llevar. En la música, el son, la alegría. Usted se pone alegre ahí, vaya a bailar o a cantar o a pasearse o a gustar así en una fiesta, pues el corazón se alegra, señor. Buenas tardes a todo nuestro gentil auditorio. ¡Viva la Cuenca, paisanos! Rescatando esta música tan bonita, donde tenemos en realidad en toda la cuenca, la región aquí, todo Veracruz, un semillero de trovadores. La música jarocha es nuestra. Esa música la llevamos en nuestra sangre, la llevamos en nuestras venas, en nuestro corazón. Y nos vamos con este tema que está bello, ¿eh? Bonita
Muy buenas tardes, señores, señoras y señoritas. Traigo un ramito de flores de claveles y rositas para regalarle a todas, a las feas y a las bonitas. Llegar a una fiesta el fin de semana con todo el mundo, con tus cuates, con la familia. Al final de cuentas el son es eso, ¿no? El son es lo que nos alimenta, lo que nos da vida. Únicamente me gustaba en aquella época ir a esos festejos por ir a bailar el son jarocho y a cantar. Pero sabemos, los que tenemos versos nada más sabidos, pues, ¿no? Nada más le canta, ahora sí que como le digo, al aire, pues, para que oiga la gente.